Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con esta clase y nos tocaría el tema de proteínas. Al finalizar esta clase o todo este tema, el estudiante estará en capacidad de analizar las características estructurales y funcionales de las proteínas como un elemento dinámico y versátil de la materia viva. Como un ejemplo de las proteínas y la importancia de las mismas, fíjense que recientemente, hace 3 años, se investigó una molécula denominada histanina, que es una proteína que está presente en la saliva y ella estimula la creación de vasos sanguíneos, lo cual cierra más rápidamente las heridas, ayuda a cicatrizar. Eso se investigó en la Universidad de Chile en agosto del 2017. Y este dato es interesante porque fíjense como una proteína que está presente en nuestra boca y cuando miramos los animales, cuando ellos sufren heridas, se lamen las heridas y justamente se lo hacen para tratar de cicatrizar más rápido. Eso da una importancia a lo que tienen las proteínas. Cuando estudiamos las proteínas, entonces vamos a encontrar que tiene forma y función genéticamente determinada. Es decir, que una proteína tiene la información en el ADN o DNA. De ese DNA se transmite, en este caso se transcribe al ARN y el ARN hace una traducción en los ribosomas, en el retículo endoplásmico y hay un desciframiento del código genético que se traduce básicamente en una secuencia de proteínas que están genéticamente determinadas y ordenadas, lo cual cumple una función importante. Entonces, más que decir que es una secuencia de aminoácidos, las proteínas tienen una forma y una característica determinada, lo cual le permite cumplir el rol que en el futuro van a cumplir. Son secuencias de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos, una proteína un aminoácido y otro aminoácido se une por un enlace peptídico, donde interviene el grupo alfa-amino y el grupo carboxilo, y el grupo alfa-carboxilo de otro aminoácido y forman un denominado enlace peptídico. Hay más de 300 o 300 aminoácidos en la naturaleza y solo 20 L-alfa aminoácidos, porque hay D-alfa aminoácidos, hay L-beta aminoácidos, etcétera, pero solamente 20 L-alfa aminoácidos son constituyentes genéticamente incorporados a las proteínas, es decir, que tienen su origen y que están determinados genéticamente. De esos 20 aminoácidos, 10 se consideran esenciales y hablamos del concepto de esencial. Esencial significa que no lo podemos sintetizar y por lo tanto tenemos que aportarlo. La estructura de un aminoácido es una estructura de un carbono alfa al cual tiene 4 enlaces. Ese carbono alfa es un carbono asimétrico, quiral, quiere decir que gira el plano de la luz y los sustituyentes que tiene le permite entonces tener una característica específica. Entonces, ese carbono gira el plano de la luz, se puede ver como un enantiómero o un estereoisómero, puede girarlo hacia la derecha y hacia la izquierda, y en el caso de nosotros que nos ocupa, lo gira hacia la izquierda, levo. Y se comporta como un dipolo, como un citosio, un anfolito, es decir, que tiene carga positiva y carga negativa. Se codifican los aminoácidos genéticamente. Y entonces miramos aquí, fíjense, este es el carbono alfa que ustedes miran acá, que le estoy mencionando. Ese carbono alfa es el que mira el plano de la luz y tiene 4 sustituyentes. Este carbono se le une entonces un grupo alfa-amino, se denomina alfa-amino porque está pegado al carbono alfa, alfa-carboxilo. Todos los aminoácidos tienen estos 2 grupos funcionales, tienen un grupo en la cadena lateral denominado R y tienen siempre un hidrógeno en la mayoría de ellos. Entonces, los 4 sustituyentes son estos dos sustituyentes, alfa-carboxilo, alfa-amino, grupo de la cadena lateral y un hidrógeno. Ahora fíjense, aquí tienen, entonces, por ejemplo, la L-alanina, esta giraría el plano de la luz hacia la izquierda, y esta es la alfa-alanina, giraría el plano de la luz hacia la derecha. Entonces, fíjense dónde tiene el nitrógeno. Vean, aquí está el grupo alfa, en este caso sería alfa-amino, y este sería alfa-amino, pero este es un levoaminoácido, este es un dextroaminoácido.
Aquí, fíjense entonces, este es un aminoácido. Vean que tiene, este se trata de la lisina, tiene un carbono alfa y tienen entonces ese carbono alfa gira el plano de la luz, grupo alfa carboxilo, alfa amino, un hidrógeno que pudiéramos colocar aquí y el resto de su cadena lateral. De acuerdo a las características que tenga el aminoácido, de acuerdo a la polaridad que tenga en su cadena lateral, en el grupo R se clasifican entonces los aminoácidos como aminoácidos hidrofóbicos, aquellos que en su cadena lateral no tienen grupos funcionales y que no pueden enlazarse con el agua porque no tienen polaridad en la cadena lateral. Y entonces esos son los grupos alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, metionina, prolina y triptófano. Tiene otros denominados, en vez de hidrofóbicos, son polares. Los polares tienen grupos funcionales en su cadena lateral y pueden formar enlaces con el agua por su polaridad. Esos son los polares neutros, que tienen glicina, serina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina y tirosina. Y tienen los polares hidrofílicos ácidos o polares ácidos, que tienen un grupo carboxilo en la cadena lateral y por eso se comportan como ácidos. Es el caso del ácido glutámico y el ácido aspartico. Y tienen los aminoácidos polares básicos, los cuales tienen un grupo básico amino en la cadena lateral, como es el caso de lisina, arginina e histidina. En esta lámina que vemos acá, podemos observar, fíjense, los diferentes aminoácidos que ustedes tendrán la oportunidad de revisarlo con detalle en su literatura. Ahora, ¿cómo identificamos los aminoácidos? Se puede identificar cuando se hace el método de cromatografía en papel, en una capa fina de intercambio iónico. Se hace una electroforesis de alto voltaje, lo cual significa que se hace pasar una corriente eléctrica desde un polo hasta otro polo por un tiempo determinado. Obviamente se pasa de la corriente eléctrica con una polaridad y los aminoácidos que tienen carga van a migrar hacia el polo, mientras que los que tienen carga quedan en el camino, por decirlo de alguna manera. Fíjense aquí, esto es para mostrarles cómo están dentro de la proteína los aminoácidos. Este es un aminoácido, fíjense en este caso, esto que tienen aquí es serina, mírenlo acá, este es glicina, este es cisteína. Entonces, examinamos serina. Fíjense que serina tiene una cadena lateral donde tiene un grupo metilo y un OH. Es decir, tiene un grupo alcohólico. Él se enlaza a través de un enlace peptídico aportando su grupo alfa-amino y en la glicina aporta su grupo alfa-carboxilo. Fíjense entonces que lo que tiene en la cadena lateral la glicina es la cadena lateral más sencilla, tiene un hidrógeno. Por supuesto, todos tienen un hidrógeno. Tienen ustedes aquí la cisteína, miren acá. Entonces la cisteína tiene un grupo de una cadena lateral que tiene un grupo sulfidrilo y aquí tendrían que colocarle también un hidrógeno, que obviamente lo tiene. Y entonces forma otro enlace peptídico. La alanina, que tiene un grupo metilo en su cadena lateral, la glicina, otra vez que tiene un grupo hidrógeno en su cadena lateral. Ellos tienen un arreglo específico, se van a arreglar entre sí para dar la forma tridimensional a la proteína. Y entonces, fíjense, de acuerdo a la polaridad, lo que hemos dicho, y en esta lámina lo que pretendemos mostrar es cómo se hace la electroforesis. Y entonces se hace pasar una corriente eléctrica de alto voltaje, una capa fina, por un tiempo determinado. Y encontraremos, fíjense, que lo que tienen los aniones, y cuando hablamos de aniones, son aquellos aminoácidos que en su cadena lateral tienen una carga negativa, mientras que lo que tienen en su cadena lateral una carga positiva, obviamente se denominan cationes y migran hacia el cátodo. Y por supuesto, dependiendo del tamaño de esa cadena lateral y su carga, ellos podrán ser identificados en cada uno. Sí, los más pesados se quedarán en el camino y los más livianos migrarán dependiendo de su carga hacia el ánodo o hacia el cátodo. Aquí, para ver la titulación de un aminoácido, fíjense que yo les he colocado aquí, vean que está aquí colocado el profeso PK2 que hemos mencionado anteriormente y PK1, pero aquí no va. PK2 no se coloca aquí, sino que se coloca aquí en el eje de las ordenadas. Este es el caso de la glicina, que tiene un grupo
alfa carboxilo, que es el primero que se disocia, y es 2.3. Este PK1 no se coloca aquí, señores, sino que se coloca acá. Y luego tienen un PK2 que no se coloca aquí, sino de este lado, en el lado de las ordenadas. Es 9.60 y podemos calcular dividiendo pK1 más pK2, lo dividimos entre 2 y nos da el pH isoeléctrico que ya hemos mencionado, que es el valor de pH donde no hay capacidad amortiguadora y la carga neta es igual a 0. Y corresponde justamente a 5.97. Los aminoácidos pueden existir como aminoácidos modificados post-traduccionales, es decir, un aminoácido que está dentro de una proteína, pero cuando examinamos la proteína encontramos que es una modificación de un aminoácido, pero que obviamente es una modificación posterior, puesto de que cuando se incorpora como el aminoácido original. Fíjense el caso del colágeno. El caso del colágeno tiene prolina, pero dentro de la prolina es hidroxilado la prolina y se convierte en hidroxiprolina, que va a jugar un rol importante. También es el caso de la lisina, que se convierte en hidroxilisina. Genéticamente está determinado prolina y lisina. La protrombina, por ejemplo, tiene glutamato que se convierte, una vez que está dentro de la proteína, en gamma carboxiglutamato. La miosina se metila y se convierte en N-metillisina. La elastina en desmosina. Hay otras modificaciones que se hacen en los aminoácidos como formilación, acetilación, prenilación, fosforilación de grupos funcionales, etc. Pueden encontrarse aminoácidos modificados dentro de la proteína. Este es el ejemplo que nosotros hemos mencionado del colágeno. Fíjense entonces que tienen ustedes dentro de la proteína del colágeno, vean acá, entonces la prolina en este caso, que está en esta cadena, va a ser sustrato para la reacción de la prolilhidroxilasa. ¿Qué hace la prolilhidroxilasa? En presencia de alfa-cetoglutarato, que se convierte posteriormente en succinato, y en presencia de oxígeno molecular y ácido ascórbico, él finalmente hidroxila a la prolina y se convierte en hidroxiprolina, que es un aminoácido modificado. Lo mismo pasaría para la lisina, pero en este caso actuaría la lisilhidroxilasa, esto que ustedes miran acá. Ahora, la hidroxiprolina es importante porque estabiliza a la triple hélice del colágeno para evitar la digestión por las proteasas. Y lo otro permiten entonces la fijación para galactosilo y glucosilo, que pueden entonces, en este caso, aumentar la resistencia que tiene este colágeno. Fíjense entonces, para mostrarles cómo se da el enlace peptídico. Vean entonces el enlace peptídico que ustedes miran acá, donde concurre el grupo carboxilo, alfa carboxilo, el grupo alfa-amino. Este corresponde a este aminoácido, este para otro aminoácido. Forma un enlace peptídico con un enlace covalente, el cual requiere energía para que se forme. Ese es el enlace peptídico que nosotros hemos mencionado. Y la unión sucesiva más la interacción que tienen las cadenas laterales, obviamente le dan la estructura tridimensional a la proteína. Entonces, las cadenas polipeptídicas, en el caso de los péptidos, son secuencias que nosotros vamos a denominar como cortas, aproximadamente menos de 10 aminoácidos, y entre ese grupo podemos encontrar hormonas como de repente insulina, glucagón, etcétera, antibióticos como gramicidina, antineoplásicos como bleomicina, glutatión, que es un antirradical libre, o antioxidante que nosotros estudiamos en la vez pasada. Y entonces comparamos la solubilidad de los péptidos y encontramos que tiene una solubilidad mucho mayor al que tendría una proteína que tiene más de 10 aminoácidos. Por supuesto, su peso molecular es más bajo y pueden ser dializables. Es decir, que pueden atravesar el poro de una membrana de diálisis porque son un peso más pequeño en comparación con una proteína que tiene, por ejemplo, 300 o 400 aminoácidos. La carga tiene una carga neta eléctrica, obviamente que puede ser positiva o negativa. ¿Y de qué va a depender esa carga? De los aminoácidos que contenga, específicamente de lo que tenga en su cadena lateral. Si en la cadena lateral contiene grupos funcionales que están cargados negativamente, pues la carga neta será negativa.
pero si contiene gran cantidad de grupos funcionales en las cadenas laterales que están cargados positivamente, será entonces una proteína positiva. Pueden absorber la luz ultravioleta a 220, entre 220 y 230. Y los aminoácidos aromáticos, cuando están contenidos allí, pueden absorber la luz ultravioleta a 280 nanómetros. Fíjense entonces, tenemos también péptidos con actividad biológica en nuestro organismo, como es el caso del glutatión, que hemos mencionado, pero también tienen ustedes la oxitocina, vasopresina, bradykinin, factor de liberación de hormona estimulante de la tiroides, carnosina. Entonces queda como tarea para ustedes es que investiguen cada uno de estos componentes, dónde actúan, para que vayamos ya familiarizándonos con algunos términos y con algunas sustancias. Pues. Las proteínas tienen un mayor peso molecular, mayor tamaño, y ese tamaño, esa forma, esa característica está determinada genéticamente. ¿Por qué? Porque cada uno de los aminoácidos que se ponen tiene una determinación genética, no se ponen al azar. Ahora, obviamente va a depender de la estructura de la clase de aminoácidos presentes, del orden de la disposición que cada uno tenga de ellos y la relación espacial que tenga un aminoácido con otro, dan las características finales a esa proteína. Ahora, en términos generales, una vez sabemos algo de las proteínas, tenemos que saber para qué se utilizan. Entonces, las proteínas, entre sus funciones, tienen una función energética en un momento determinado, no solamente porque ellos pudieran degradarse, sino porque contribuyen como enzimas para producir energía. Ese dato es importante. Y cuando están en la parte final de su catabolismo, pudieran producir energía en su catabolismo. Tienen actividad enzimática, catalítica. La mayoría o la gran mayoría de las enzimas, con alguna excepción, son enzimas. Las enzimas en su mayoría son proteínas, con excepción de algunas. Tienen una función reguladora, pues pueden actuar como hormonas, como neurotransmisores, etc. Tienen una función de transporte, como es el caso de la hemoglobina, que transporta oxígeno, CO2. Son apoproteínas, transportan otros elementos. Albúmina puede transportar calcio, por ejemplo. Tienen una característica funcional, plástica o estructurales, como la queratina, el colágeno, elastina, que sirven de estructura de sostén. Tienen acción de tipo defensiva inmunológica, como es el caso de la inmunoglobulina. También tienen factores de coagulación que actúan en la coagulación y eso también ayuda a defender al organismo. Y también tienen acción dentro de su función de reserva. Por ejemplo, reserva ¿de qué? De la ferritina, permite conservar hierro, y la mioglobina permite también conservar oxígeno para un momento determinado extremo, puede ser donado en el músculo en su función. Dentro de esas funciones tiene la parte estructural, pueden formar membranas, músculos, tejidos conectivos y de sostén, colágeno, queratina, mucoproteína. Pueden ser receptores, que hemos dicho, pueden ser transportadores, pueden ser mantenimiento del equilibrio osmótico, como es el caso de la albúmina, que además de transportar, por ejemplo, calcio, también mantiene el equilibrio coloidosmótico. Esto significa que aumenta la presión intravascular para arrastrar agua desde el tejido intersticial al torrente intravascular, mientras que la presión hidrostática, la presión arterial que nosotros medimos, puede desplazar agua desde el torrente sanguíneo al espacio intersticial. Este mecanismo dual de sacar agua y de hacer otras cosas también permite en este momento también permite entonces también permite hacer ese intercambio de sustancias, de desechos y otras características. Aquí estamos mencionando las funciones inmunológicas, la coagulación que puede tener, pueden servir como intercambio nutricional, etc. Si las proteínas tienen diversas funciones que nosotros tenemos entonces que estudiar. Según su composición, nosotros podemos clasificar a las proteínas como proteínas simples, que son aloproteínas, proteínas conjugadas, que son heteroproteínas. Las proteínas simples solamente tienen aminoácidos,
mientras que las proteínas conjugadas contienen aminoácidos y grupos prostéticos. Por ejemplo, si tiene las denominadas glucoproteínas, contienen glúcidos, las denominadas lipoproteínas contienen litio, metaloproteína contiene un ion metálico y la fosfoproteína contienen grupos fosfato. Fíjense también, de acuerdo a su estructura tridimensional, podemos clasificarla como proteínas fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas son de forma alargada, generalmente insolubles en agua y suelen tener una función de tipo estructural. Dentro de eso tenemos el colágeno, entre otras. Y las proteínas globulares forman arrollamiento compacto de forma globular y suelen tener funciones de naturaleza dinámica, catalítica, transporte, etc. Según su solubilidad y separación electroforética, nosotros tendríamos algunas propiedades de las proteínas. Por ejemplo, la albúmina tiene una gran solubilidad, permite entonces dentro de sus funciones transporte de aniones orgánicos, mantener la presión osmótica, fija calcio, fija bilirrubina, etc. Las alfa-1 globulinas, esto es dependiendo el patrón electroforético, las denominadas albúminas y alfa y globulina. Y las globulinas se clasifican en alfa globulina 1, como estas glucoproteínas, alfa 2 globulina como actoglobulinas, etc. Las beta globulinas, el fibrinógeno y gamma globulina. Ahora, las proteínas pueden ser desnaturalizadas. ¿Qué significa esto? Que ellos en un momento determinado, por efecto de algunos agentes, pueden perder su función y su estructura. El elemento más importante para saber si una proteína está desnaturalizada es la pérdida de su función, la pérdida de su actividad biológica. ¿Qué elementos pueden llevar a que se desnaturalice una proteína, que pierda su función y que pierda su estructura? Calor, por ejemplo, y agentes químicos. El calor y los agentes químicos pueden destruir los enlaces de hidrógeno en las proteínas, como el caso de la urea, que es un agente químico a altas concentraciones, los detergentes, como el dodecilsulfato sódico, y las reactivas y los reactivos de grupo sulfidrilo, mercaptoetanol, pueden producir ruptura química de las proteínas. Obviamente que esto lleva a una pérdida de la función de la proteína. El calor, por ejemplo, hace que pierda la estructura de la proteína. Si usted agarra, por ejemplo, albúmina de huevo y la somete a calor, la proteína cambia su estructura y esa desnaturalización puede ser entonces de tipo irreversible. Entonces, entramos a un concepto adicional, que la desnaturalización de la proteína puede ser de tipo reversible e irreversible. Y existen muchos elementos que pueden hacer la reversibilidad de la proteína, como el caso del pH, el calor y agentes químicos que hemos mencionado. Pues. Ahora, fíjense, vamos a estudiar la estructura de las proteínas. Dependiendo entonces de esto, vamos a clasificar la estructura de la proteína en estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es el orden en el cual los aminoácidos se unen por enlaces covalentes peptídicos y disulfuros. Este orden es determinado genéticamente. Fíjense entonces, ustedes tienen acá que el orden que da para esta estructura primaria de la proteína sería así: lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, pero puede ser cualquier otro aminoácido, ¿verdad? Entonces, esa forma inicial o esa unión inicial está determinada genéticamente y constituye la estructura primaria de las proteínas. En el caso de la estructura secundaria, va a estar dado por la disposición de las cadenas polipeptídicas en las configuraciones que pueden ser alfa hélice o beta lámina plegada y espiral dispuesta al azar. Es decir, ahora entonces estos aminoácidos con sus cadenas laterales logran hacer un arreglo, y ese arreglo inicial, que puede ser de alfa hélice, beta lámina, etcétera, da la estructura secundaria de las proteínas. Fíjense entonces, en esta estructura secundaria tiene una conformación alfa hélice frecuente en proteínas globulares, tiene dimensiones en giro que pueden girar 3.6 aminoácidos, una instancia de giro de 0.54, y son estabilizadas estas estructuras secundarias por puente de hidrógeno.
puede dar una característica anfipática, es decir, puede interaccionar con elementos polares y no polares. Pueden tener, fíjense, además de alfa hélice, una estructura beta lámina plegada, una espiral dispuesto al azar, y aquí ven las estructuras. Entonces vean que se puede arrollar sobre sí mismo. Ese arrollamiento de la cadena inicial sobre sí mismo, girando a la derecha o girando a la izquierda, daría entonces una estructura secundaria como el caso de alfa hélice. Aquí tiene otra estructura secundaria, vea esta que está aquí en lámina de beta plegada, ya no sería en forma hélice, y dan una estructura de esta manera, y puede tener una estructura dispuesta al azar. Entonces, vean, son estructuras secundarias, y ejemplos de esta estructura secundaria la tienen ustedes allí, que estamos mencionando en esta lámina para que la puedan mirar y estudiar. Fíjense entonces en esta conformación de alfa hélice y beta, una conformación en algunas proteínas, y vemos, por ejemplo, quimiotrixina. Examinamos algunas de ellas, por ejemplo, quimiotrixina, fíjense que tiene de alfa hélice 14% y de conformación beta lámina 45%. Es decir, una proteína, en detalle interesante, puede tener no solo una estructura, un solo tipo de estructura secundaria, sino que puede tener una combinación de las estructuras secundarias y están estabilizadas por puentes de hidrógeno. Luego entramos en la estructura terciaria, que es la forma plegada o empaquetada que adopta toda la cadena polipeptídica, dándole a la proteína su forma nativa única, biológicamente activa. Esta se trata de una estructura terciaria para aquellas proteínas que solamente tienen una sola cadena. Cuando tienen una sola cadena, ellos pueden tener su estructura. Entonces, fíjense que tienen aquí dentro de ello la estructura secundaria, y luego cómo se arrolla esa estructura secundaria sobre sí mismo van a dar origen a la estructura terciaria. En esa estructura terciaria se logra espontáneamente, la más estable, la de menor contenido de energía libre. Es la forma como se organiza entre sí la estructura secundaria de una cadena peptídica. Fíjense entonces, aquí tienen una estructura terciaria, cómo se ha arrollado sobre sí misma, con diversas estructuras secundarias, y quienes contribuyen a estabilizar esta estructura terciaria. Tienen enlaces hidrofóbicos e interacciones hidrofóbicas, donde no hay polaridad, sino son elementos apolares. Tienen enlaces salinos que logran hacer la estabilización. Tienen puentes de hidrógeno que también la estabilizan, y puentes de disulfuro que están entre cadenas que también lo logran estabilizar a la estructura terciaria. Fíjense otra estructura que tienen acá, de una estructura terciaria. Este es el caso de la mioglobina, que adicionalmente tiene un grupo prostético, como ustedes ven aquí. Esta es una metaloproteína, que ya vamos a ver más adelante. Estos son los tipos de enlaces que hemos mencionado, que permiten estabilizar a la estructura terciaria. Fíjense entonces, de la estructura terciaria pasamos a la cuaternaria. Cuando una proteína tiene una estructura cuaternaria, cuando esa proteína está conformada por dos o más cadenas polipeptídicas de una proteína que denominamos oligomérica, y están unidos cada una de esas cadenas por enlaces no covalentes, tales como puentes de hidrógeno, enlaces electrostáticos. Este es el caso que ustedes miran aquí. Pudiéramos decir que es específicamente la hemoglobina, que tiene 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero hay otro ejemplo. Fíjense, todo el que tenga 2 o más cadenas es una proteína con estructura cuaternaria. Y esa proteína con estructura cuaternaria solamente funciona así, cuando están unidas todas las cadenas. Ahora, si fuera una estructura terciaria, funcionaría una sola cadena. Ese detalle es importante para poder saber cuándo podemos desnaturalizarla o no. Este es el ejemplo de la hemoglobina con 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, y la hemoglobina solamente funciona cuando están unidas las 4 cadenas. Ahora, aparte de estas proteínas que adoptan esa estructura que nosotros hemos mencionado, obviamente que en el momento que se hace la información genética, la traducción de ese código genético y da origen a una proteína, seguramente se están sintetizando y uniendo aminoácidos. Luego estos aminoácidos
que es una cadena lineal, deben conformarse en una estructura secundaria, terciaria y posteriormente, si es necesario, en una estructura cuaternaria. Pero para eso necesita proteínas que se denominan proteínas auxiliares que ayudan al plegamiento. Estos agilizan el proceso de plegamiento y guían a la proteína a una forma final productiva y activa. Evitan la formación de conglomerados proteicos. ¿Qué son esos conglomerados? Son plegamientos defectuosos, insolubles, unidos en parte por interacciones hidrofóbicas de la proteína que son inactivas o infuncionales. Y entonces como una pérdida de esta materia que estamos hablando, pérdida de esta proteína que estamos hablando. Para eso, entre las proteínas tenemos la denominada proteína chaperón, que es una proteína de choque térmico, HSP, evitan la conformación de conglomerados y proporcionan una oportunidad para formar elementos estructurales secundarios, apropiados para su coalescencia en glóbulos fundidos. Es como si usted, esta proteína chaperona, usted la coloca, fuese ella una especie de tacita o de recipiente. En la medida que la proteína va llegando allí, ella permite, como colocar usted las dos manos juntas, recibirla e irla acomodando para que adopte su estructura final activa. Si no tiene esa proteína chaperona, es posible que se adoce al azar y tenga una forma diferente y no cumpla la función. Tienen también la chaperona H, de esas chaperonas, tiene la chaperona HSP, proteína de choque térmico 70, une las secuencias cortas de aminoácidos hidrofóbicos de polipéptidos recién sintetizados y los protege contra los disolventes. Y el chaperón 60, chaperonina, difiere en la secuencia de estructura de la HSP 70 y actúa en conjunto con la 70 en la fase tardía del plegamiento. Tiene una cavidad central en forma de dona donde se pliega el polipéptido en un ambiente protegido hasta que todas sus regiones hidrofóbicas estén en su interior y, por supuesto, la proteína adquiera su forma final real que le permita cumplir la función. Hay otras proteínas auxiliares que ayudan al plegamiento, como es el caso de la proteína disulfuro isomerasa. Esta es una enzima que facilita la formación de enlaces disulfuro que estabilizan la conformación nativa proteica final. Y tienen también otra, como es el caso de la prolina cis-trans isomerasa, que también interviene para hacer eso. Ahora, una vez que nosotros formamos las proteínas, que tenemos una proteína determinada, por ejemplo, pexina o ureasa, etcétera, bueno, tenemos entonces que ver cuál es la característica o la carga neta de esta proteína. Y recuérdense que la carga neta se lo va a dar los grupos funcionales que están en la cadena lateral de esta proteína y los grupos aminoterminales. Y dependiendo de los grupos funcionales, nosotros pudiéramos decir que va a tener una carga. Y por supuesto, nosotros podemos determinar un pH isoeléctrico para esta proteína. Recuérdense que si hablamos del pH isoeléctrico, estamos hablando del pH donde la carga neta se hace igual a 0. pH donde la carga neta se hace igual a 0. Y la solubilidad de la proteína es 0. Entonces, fíjense, si hablamos de la pexina, vea, el punto isoeléctrico de la pexina es aproximadamente 1 de pH. Ella podrá trabajar por encima o por debajo de este pH. Generalmente trabaja pH 2, 3, 4, que es el pH que está en el estómago. Pero si ese pH baja mucho, la proteína sencillamente se llega a su carga neta 0 y lo más probable es que pueda desnaturalizarse. Es un mecanismo de control. Fíjense, la albúmina de huevo, su pH isoeléctrico o su punto isoeléctrico es 4.6. Y repito, ese es el punto donde la proteína pierde su solubilidad y precipita. Y si vemos, por ejemplo, aquí la hemoglobina, fíjense, este dato es interesantísimo, este ejemplo, fíjense, su pH isoeléctrico es 6.8. Ahora, la hemoglobina debe actuar en el pH fisiológico, que es donde ya tiene su capacidad máxima. Entonces, de transporte de oxígeno, de CO2, etcétera, hidrogeniones. ¿Y qué va a pasar? Fíjense, si usted, era lo que yo le mencionaba, el pH fisiológico. Bueno, no, el paciente tiene 7. Bueno, está en un estado de acidosis. ¿Qué pasa si él se acerca al estado de acidosis en 7? Bueno, la hemoglobina que va a transportar el oxígeno
ya no va a poder transportar, tiene menos solubilidad, se está acercando a su carganeta, a ese pH en 6.8 y ahí puede precipitar y llevar a la muerte al paciente. Entonces de ahí tenemos una emergencia en el análisis que tenemos que hacer de pH y la importancia de mantener el medio interno, y dentro de esos parámetros del medio interno está el pH. Fíjense, la mioglobina que está en el músculo tiene un pH de 7 y vemos otros componentes que es importante que nosotros tengamos, y en el pH fisiológico obviamente no vamos a tener ninguna proteína que esté su punto isoeléctrico en el pH fisiológico, porque obviamente entonces precipitaría y no cumpliría su función. Lo que llama la atención a esto es que en el medio interno debemos mantener el pH fisiológico, porque el aumento o la disminución de este pH lleva no solamente a pérdida del medio interno como tal, sino que haya proteínas que puedan precipitar. Y hablamos entonces de la desnaturalización de las proteínas, que yo les mencioné anteriormente, pero aquí vamos a ahondar en el detalle. Se define como el proceso físico, mecánico o químico mediante el cual se altera o destruye la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria de una proteína, con la consiguiente pérdida de la actividad biológica. Ese dato es importante. ¿Cuáles serían los agentes? Temperatura, en el caso de los humanos mayores de 50 grados centígrados, pH extremo, en la presencia de agentes químicos como urea, guanidina, detergentes, que ya hemos mencionado, solventes orgánicos como alcohol, acetona. La luz ultravioleta puede en un momento determinado desnaturalizar la proteína, las radiaciones, los agentes ionizantes, la agitación mecánica. Cuando nosotros pudiéramos estar en el laboratorio, si tenemos una proteína, uno no la puede agitar rápidamente, porque si la agita muy bruscamente forma espuma y eso significa que se pierde la estructura de la proteína, la desnaturalizamos. Algunas proteínas pueden renaturalizarse cuando se exponen a temperatura discretamente elevada sin pasar de 50, supóngase que usted lo pase la temperatura llegue a 42, 45 grados centígrados, pues la proteína pierde su actividad, pero si usted no lo pasa por encima de 50, esa proteína pudiera recuperar su actividad. Entonces decimos que renaturalizamos la proteína. También son en el caso del pH, que él puede mantener su actividad cercano al pH fisiológico, pero si lo pone extremo, también la desnaturaliza. Fíjense entonces, esta es la estructura de esta proteína, aquí la podemos mirar, y cuando se somete a un agente desnaturalizante, vea que pierde la estructura. La pérdida de cualquier estructura, ya sea cuaternaria, terciaria, secundaria o primaria, lleva a la pérdida de la función, y ese es el dato más importante para nosotros decir que hemos perdido o que hemos desnaturalizado la proteína. Bueno, con esto finalizamos esta primera clase de proteínas y estaremos pendientes para hacer la segunda clase. Si tienen alguna pregunta, por favor, me lo pasan a través del grupo de WhatsApp